Buenas tardes para todos, me permito presentarme. Mi nombre es Yana Herrera, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Tengo 20 años, estoy estudiando Administración de Empresas. El día de hoy voy a desarrollar un trabajo sobre qué es contabilidad y sus ítems. ¿Sí? Entonces, en este momento voy a hablar sobre cuál es la importancia de mi rol en una empresa real. ¿Sí? Entonces, según el rol que yo elegí, de este modo voy a responder las siguientes preguntas. Yo elegí el rol de auxiliar contable, ¿sí? Entonces, la importancia de mi rol en una empresa es el buen funcionamiento de la compañía, ya que soy el responsable de la contabilidad de esta. El aporte que le puedo brindar a la compañía es la contribución para evitar sanciones, ya que intervengo en la gestión documental y colaboro a mantener los soportes contables de la empresa al día. También es claro aclarar que el buen funcionamiento de la empresa depende de la responsabilidad que yo tenga como contable en esta. A continuación vamos a desarrollar algunos ítems que son importantes, como lo son, qué es la contabilidad, para qué sirve, quiénes están obligados a llevarla, qué ventajas tiene una persona con conocimientos contables. Cuando hablamos de qué es contabilidad nos referimos a que es un sistema de información financiera basado en el registro, clasificación, medición, resumen de cifras significativas, que expresadas básicamente en términos monetarios muestra el estado de las operaciones, transacciones realizadas por una empresa. Cuando hablamos de que para qué sirve, sirve ya que nos permite una correcta planificación y dirección de las transacciones comerciales, controla y lleva un adecuado registro de las gestiones de los administradores y los cargos tributarios de la empresa. Ayuda también a presidir los flujos de dinero. Eso sería como algunos ítems importantes de cómo nos funciona esta contabilidad. ¿Quiénes están obligados a llevarla? Primero que todo es importante aclarar que todo aquel que sea considerado comerciante independiente si se trata de una persona natural o jurídica debe de estar obligado a llevar una contabilidad en su empresa o negocio. También es importante resaltar las ventajas que tiene una persona con conocimientos contables. ¿Por qué? Porque puede aprender a llevar sus finanzas, ¿sí? A tener una mejor contabilidad de sus ingresos, de todo lo que ingrese, de lo que salga. También es importante hacer un seguimiento eficaz a sus gastos y mantenerse dentro de un presupuesto, ¿sí? Esto haría que esta persona no llegue a quiebra, ¿sí? O sea, que caiga, que se le quede sin dinero, sino que aprenda a manejar sus ingresos. A continuación vamos a hablar sobre qué es un registro contable simple. Un registro contable simple es aquel que se encarga de registro de una sola transacción financiera, por lo tanto solo involucra dos cuentas, una cuenta a debitar y una cuenta a acreditar, ¿sí? Unos ejemplos serían compra de mercancía al contado, venta de mercancía al contado, pago de factura y cobro de una factura. Esos serían algunos de los ejemplos de un registro simple. Cuando hablamos de un registro contable compuesto, nos referimos a aquel que registra dos o más transacciones. Por lo tanto, involucra tres o más cuentas. Un ejemplo de este son los registros del IVA que tocan tres o más cuentas. También vamos a hablar de algunos ejemplos sobre lo que es activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Cuando hablamos de activo, sus componentes son de bienes y derechos. Entonces el ejemplo de este sería la maquinaria, los muebles, la mercancía, el efectivo, dinero o a través de cuentas bancarias, etc. Cuando hablamos de pasivo nos referimos a los recursos que pertenecen a la empresa, los cuales son las cuentas por pagar, los documentos por pagar, proveedores, impuestos por pagar, préstamos bancarios. Cuando hablamos de patrimonio, es el conjunto de bienes y derechos que posee una persona, como el patrimonio de Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates, ¿sí? Son el patrimonio, son los bienes que posee una persona, ¿sí? Esos son patrimonio. Cuando hablamos de ingreso,
son los ingresos que le entran a una compañía, a una empresa, a un negocio, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería un fabricante de peluches con alta demanda. Este produce dinero, el cual suplirá los costos de producción y aumentará el valor patrimonial de sus activos. ¿Cómo? Al fabricar alta cantidad de estos peluches, que sí, que claro está que es el producto que fabrica esta empresa y tiene una alta demanda, quiere decir que tiene una alta, gran venta de este producto, ¿sí? Esto va a cubrir los gastos que generaron para poder tener esta venta, y de esta forma va a hacer que sus activos crezcan, ¿sí? Su patrimonio, ¿sí? Crezcan. Cuando hablamos de los gastos, una empresa va a tener ingresos, va a tener gastos, pero cuando hablamos de gastos nos podemos referir al aire acondicionado, la energía eléctrica, fotocopias, el mantenimiento de las fotocopiadoras, el agua potable, las cafeterías, el mantenimiento de las oficinas, del inmueble. Todas estas cosas y otras más son los gastos que tiene una empresa, ¿sí? Entonces ahí estaremos hablando de gastos. Muchas gracias por la atención prestada.